directamente el que hizo los ejercicios. Porque hay algunos que directamente presentan copia, apurado. Siempre cuando llegamos a los últimos trabajos prácticos estamos sin tiempo. A los alumnos se les suma también, es obvio que ustedes tienen que prever eso, que cuando finalice el cuatrimestre todas las materias le exigen la presentación de los trabajos prácticos, y si no viniste trabajando en forma normal, eso se te acumula y entonces querés presentar. Yo entiendo desde el punto de vista del alumno, ¿no es cierto?, que quiere presentar los trabajos a cualquier, para peor es no presentar. Entonces, hay algunos que trazan los diagramas exactamente al revés, o cuando tienen una carga distribuida, en lugar de pincharlo para abajo, lo pinchan para arriba, cosas que denotan de que copió de otro que tiene el mismo error y no lo desarrolló el alumno. Para esa es la finalidad, para eso es la finalidad del coloquio. Para ver que hayas trabajado vos y que en los ejercicios que se te ordenó corregir, qué estaba pasando, por qué había cometido el error, qué descubriste. O sea, ver un poquitito el trabajo personal de cada alumno. El Esa es la finalidad del conocimiento, coloquio. el conocimiento, digo. Claro, sí, 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 vos indagar si vos fuiste el que, porque si vos te equivocaste, bienvenido sea, porque te vamos a corregir y de ahí vas a aprender. De los errores se aprende. Pero hay otros que copian y arrastran errores de otro y no saben y no le corresponde la regularidad. Por eso imponemos el coloquio, porque hay algunos que, no, yo presenté, sí, presentaste, pero ¿cómo presentaste? Te pregunto algo de lo que hiciste y no tenés ni idea. O directamente falsean los datos. Ustedes tienen un dato para personalizar el ejercicio, ¿no es cierto? Entonces, Claro, hay tenemos la algunos, constante. exactamente, hay algunos que toman la constante de otro. En fin, hay muchas situaciones que nosotros vemos. La idea final del coloquio, te resumo, es controlar que el alumno haya trabajado verdaderamente en la resolución de los problemas. ¿Sí? Y después tenés que, para aprobar la asignatura, examen teórico práctico final, porque eso no te aprueba tampoco la parte práctica de ese coloquio. Ese coloquio Ah, en es, el final hay práctica también. en el final es teórico práctico. Te damos que resuelvas un ejercicio y te damos una hora de plazo, y si aprobás, pasás a la parte teórica. Por ahora todo es virtual, ¿no es cierto? Hasta que regresemos a la normalidad, que cuando era presencial seguía el mismo esquema, pero era distinto porque estábamos en un salón de clase, ¿no es cierto? En la forma virtual siempre este, se basa en la confianza del profesor y del alumno, que el alumno está rindiendo, ¿no es cierto?, sin ayuda externa. ¿Mm? Que muchas veces eso no sucede. Sí, sí, entiendo, profe. Gracias. ¿Alguna otra pregunta antes de comenzar la clase? Buen día, Guillermo. Buen día, Mario, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Estoy tratando de ponerme tecnológico, Está muy bien, está muy bien. Me parece muy bien. así que de manejarme un poquito yo amigarme a la computadora. Sí, sí, sí. Que no haya tanta enemistad. Exactamente. Mario, yo te voy a molestar por lo siguiente: ya que vos Sí, tomaste asistencia, que te sí, conectes, y para que no estés toda la clase, hacia más o menos a las 10, nueve y perfecto, media, 10, vamos a tomar la asistencia, y en el momento que vos te conectes me interrumpís, le tomamos la asistencia, y después ya doy por finalizada la clase. perfecto. Me El otro estuvieron tema, preguntando sobre el coloquio. sí, sí, te estuve escuchando, estaba escuchando. Eso está colocado en la plataforma y estuviste muy bien en explicarle
las condiciones, porque es la única manera que puedan aprender los alumnos. Y otra de las cosas es que cuando eleven los trabajos a la plataforma tienen que ser lo más claro posible, enumeradas las hojas, Con el nombre en las hojas. el nombre de las hojas, porque el día 23 de abril es la fecha de presentación del primer trabajo práctico. Sí, profe. Bueno, ¿hay alguna otra consulta aprovechando que está conectado el ingeniero Urbieta para preguntar? Profe, yo tengo una consulta, ingeniero Urbieta. Yo le mandé una consulta a través del mail sobre el trabajo número 1, justamente sobre unos datos del punto 1.5. Así que si puede revisar y responderme, le voy a agradecer, ingeniero. Bueno, perfecto. ¿Y de qué se trata? Lo tengo acá el trabajo práctico. ¿Cuál es la duda? Sí, ya mismo le digo. Resulta que, bueno, en la explicación que usted dio, es decir, el trabajo resuelto que usted tenía, uno de los datos, que era el valor de P, de la fuerza P, era mucho mayor a la fuerza W, que es el peso del cuerpo. Y resulta que en la guía que nos dio a nosotros, el valor de P es mucho menor. Por lo tanto, al plantear las ecuaciones de equilibrio, ¿cómo es? No da un equilibrio posible según esa configuración. No, Claro, yo tenía esa duda también. no importa, porque en ese caso, el ejercicio 1.5, W es 40 newton, P es 20 newton, mu es 0,4, la longitud 60 centímetros y H 90 centímetros. No tiene nada que ver, ahí está casualmente, que ustedes tienen que verificar con la fuerza de rozamiento si está en equilibrio estable, inestable o equilibrio límite. Porque al calcular la fuerza de tensión de la soga esa me da una fuerza negativa. Es decir, A mí igual. Es que casualmente ahí está, es el tema del ejercicio. bueno. Interpretar eso. Interpretar eso, exactamente. Es el concepto de rozamiento. Bueno. Bueno, podemos arrancar entonces con lo de hoy. Sí, profe. Arranquemos. Bueno. Entonces, a media mañana o al final de la clase le vamos a tomar la asistencia. Bueno, el tema de hoy es fuerzas paralelas en el plano. Este es un tema que ustedes ya conocen desde el colegio secundario. También dieron este tema en el estudio de Física 1 el año pasado, seguramente. Y nosotros lo que vamos a hacer ahora es hacer un repaso desde lo más básico hasta lo que necesitamos nosotros para el dictado de nuestra materia. Para el estudio de las fuerzas paralelas en el plano, la vamos a clasificar en dos grandes grupos. A las fuerzas paralelas que actúan con el mismo sentido y a las fuerzas paralelas que actúan con sentido contrario. Vamos a ver que este segundo caso se subclasifica en fuerzas paralelas desiguales y opuestas y fuerzas paralelas iguales y opuestas, o par de fuerzas, o cuplas. Esto lo vamos a ver en el desarrollo de la materia. Así que vamos a comenzar con las primeras, con las fuerzas paralelas actuando en un mismo sentido. Como ustedes saben, a nosotros nos interesa de los sistemas de fuerza su composición, es decir, su reducción cuando tenemos un conjunto de fuerzas paralelas con el mismo sentido, determinar la resultante. Y para eso hay un conjunto de procedimientos gráficos y analíticos que resuelven el problema. El más elemental, el que se estudia en el colegio secundario ya, es el método del paralelogramo de fuerza, es decir, el primer principio de la estática. Recuerden ustedes que hablamos de la importancia de los principios de la estática. Y fíjense, ahí tenemos en el monitor, en la pantalla, un cuerpo
y dos fuerzas, P y Q, aplicadas en los puntos A y B. Y tenemos que determinar la resultante. ¿Cómo hacemos? Ingeniero, disculpe, Sí, yo no entendí diga. eso de, escuché que hay un coloquio. ¿Qué tengo que hacer? ¿Coloquio de teoría? El coloquio es de la parte práctica, señor, al final del dictado de la materia, cuando ya estemos finalizando, cuando estemos por Bueno. decidir sobre la regularidad, si usted queda regular o queda libre. No es, por ahora usted va a terminar los trabajos prácticos y lo va a poner en la plataforma y los profesores le van a corregir, le van a decir rehaga, corrija, vea qué está pasando acá, hay un error, en fin. Eso va a pasar con todos los trabajos prácticos que usted va presentando. Pero al final, usted tiene que rendir un coloquio para ratificar que usted hizo esos ejercicios. Usted lo resolvió, que el que encaró la resolución de esos ejercicios fue el alumno que está presentando la documentación. Y en base a eso vamos a decidir si usted pasa a ser un alumno regular o pasa a ser un alumno libre. Muchas gracias, ingeniero. No, al contrario. Usted se conectó tarde porque estuvimos hablando ya de este tema más temprano. ¿Recién se conectó? No, estaba conectado, pero como había mucho ruido, no quería... Ah, no entendía las explicaciones. Bueno, continúo con el tema de las fuerzas paralelas para no desviarnos del tema. Decíamos que aplicábamos el primer principio de la estática y luego aplicábamos el resto de los principios, ¿sí? Aplicando el tercer principio de la estática, agregamos en los puntos A y B dos fuerzas S de colineales de igual magnitud y de sentido contrario, lo que me permite a mí determinar las resultantes R1 y R2 en los respectivos puntos, ¿no es cierto? Si esas resultantes las proyectamos hacia arriba, se intersectan en el punto D. Y aplicando también los principios de la estática, habíamos visto que había un principio que se llamaba transmisibilidad de fuerzas, que decía que una fuerza puede trasladarse, perdón, libremente a lo largo de su recta de acción sin que su efecto se modifique. Entonces llevamos R1 y R2 aplicadas en el punto D, de donde las volvemos a descomponer. En esa descomposición resulta de que S y S son colineales de igual magnitud y de sentido contrario, por lo tanto se anulan, y nos quedan las fuerzas P y Q sobre una misma recta, que es la recta obvio de R. La resultante, en este caso, estaría aplicada entonces en el punto C y su magnitud o su módulo sería P más Q, ¿sí? Esa sería la explicación de este gráfico muy sencillo que demuestra, reitero, de que se puede determinar los resultantes de fuerzas paralelas que actúan con el mismo sentido por medio de paralelogramos de fuerzas. Luego hacemos algunas consideraciones analíticas haciendo comparaciones de triángulos, ¿sí? Comparamos a la izquierda y a la derecha de C, fíjense que se forman dos triángulos, ¿sí? Vamos a mirar el de la izquierda. El de la izquierda sería el triángulo ACD y el triángulo FED, ¿sí? O sea, esos triángulos son semejantes, ¿sí? Y del lado de la derecha tenemos el triángulo mayor, sería el CBD y el DQI, o T, no, parece que fuera T. No veo bien acá. Bueno, y en base a eso, en base a las comparaciones de estos triángulos, vamos a verlo acá. Fíjense, comparando el de la izquierda, ACD, con el FED, tenemos que AC, que es la base, es a la altura, CD, como la base del chiquito es al otro, pero resulta que FE es S y DE es P, de donde sacamos S, despejamos,
P por AC sobre CD. Y si hacemos la comparación de los otros dos triángulos que están a la derecha, también llegamos a la misma conclusión. Finalmente, igualando 1 y 2, resulta que obtenemos la ecuación que relaciona la resultante con las fuerzas componentes, ¿no es cierto? Ahí donde dice, igualando las expresiones 1 y 2, nos queda que como AC es de 1 y BC es de 2, nos queda que P por D1 es igual a Q por D2, de donde hacemos pasaje de términos y nos queda la fórmula que está recuadrada, P es a D2 como Q es a D1. ¿Sí? Que estas son las conclusiones analíticas que se deducen de la solución gráfica del paralelogramo de fuerza. La segunda solución de este sistema es aplicando el polígono funicular. Si tenemos las fuerzas P y Q, lo que podemos hacer nosotros es adoptar una escala de fuerzas conveniente, como está a la derecha del dibujo. Ponemos P en escala, a continuación Q, eso me define R, el módulo de la resultante. Tomamos a una distancia H que nosotros fijamos, por lo tanto no es incógnita, la ubicación de un punto O, centro o polo del polígono funicular, y trazamos los rayos 1, 2 y 3. Luego, paralelos, los trazamos en el sistema de fuerza y prolongando el primero y último rayo, como ustedes ya saben, se obtiene la ubicación de la resultante. Y nos queda ahora, ahí nos queda definida, ¿no es cierto?, en forma gráfica el módulo de R y la ubicación de R. Pero si quisiéramos determinar la distancia de 1 y de 2, o sea, la distancia que separa de la resultante a cada una de las componentes, tenemos que recurrir nuevamente al mismo criterio que en el caso anterior, es decir, a la comparación de triángulos. Si comparamos ese triángulo rayado grande que está en el sistema de fuerza con el que se encuentra en el polígono funicular, vamos a llegar a idénticas conclusiones, por supuesto. Ahí dice comparando los triángulos, en fin, y llegamos a la misma fórmula, ¿sí? Esto creo que no van a tener problemas en analizar y en entender, porque resulta muy sencillo y está muy clarito en el apunte. Bueno, finalmente esto nos permite llegar a las siguientes conclusiones: que para el caso de fuerzas paralelas con el mismo sentido se cumple siempre. Primero, la resultante tiene dirección paralela y del mismo sentido que las componentes dadas. Eso lo vimos en los dos casos, ¿no es cierto? Que la resultante es paralela a las componentes y tiene el mismo sentido. Segundo, el módulo o intensidad de la resultante es igual a la suma de los módulos o intensidad de las componentes dadas. También lo vimos. Queda perfectamente claro en forma gráfica. Y finalmente la tercera propiedad de las fuerzas paralelas que actúan en el mismo sentido, que es la siguiente: las distancias de la resultante a cada una de las fuerzas componentes paralelas del mismo sentido son inversamente proporcionales a las intensidades de dichas fuerzas. Esto significa, ¿no es cierto?, que la fuerza más pequeña va a tener mayor distancia y la fuerza de mayor magnitud va a tener menor distancia, porque los momentos tienen que ser iguales, ¿no es cierto? Por eso que son inversamente proporcionales, dice, a las intensidades de dichas fuerzas. Bueno, hasta ahora hemos visto la solución gráfica, pero también me queda una más que ya enseguida le explico, que es la más elemental de todas, que también se da en el colegio secundario, pero antes voy a encarar la solución analítica. Si yo quiero resolver en forma analítica, es decir, sin hacer ningún gráfico, también puedo hacerlo, ¿sí? Aprovechando esas relaciones que hemos sacado, ¿no es cierto? Que la fuerza P es a D2 como Q es a D1, ¿sí?
Entonces podemos hacer pasaje de término y dejar las distancias en el primer miembro y la fuerza en el segundo miembro. Y ahí le aplicamos una propiedad que estudiábamos cuando a los números fraccionarios se le llamaban quebrados, ¿sí? Al numerador se le decía antecedente y al denominador consecuente. Entonces yo, arrastrando ese viejo concepto de las fracciones, ¿no es cierto? Recordé una de las propiedades que dice que la suma de antecedente y consecuente es a su consecuente en ambos miembros de la igualdad. ¿Qué quiere decir esto más modernamente? Que la suma del numerador y denominador es al denominador en ambos miembros de la igualdad. Entonces, si sumamos de 1 más de 2 es a de 2, como Q más P es a F. Pero resulta que de 1 más de 2 es D. Entonces D es a de 2, como Q más P es R. R es a P. De donde podemos despejar, fíjense, de 2. Una vez que despejamos de 2, ya conocemos que de 1 es D menos de 2, o bien que de 1 es igual a D por Q por R. Eso se logra invirtiendo la fracción, ¿no es cierto? Así como hicimos para D2, lo hacemos para D1. Entonces, el módulo de la resultante ya sabemos que es P más Q, o sea que R es conocido, ¿sí? P es conocido, D es conocido, y ahí podemos conocer la distancia de 1 y de 2 en forma analítica. Esto se llama solución analítica. Yo dije que quedaba una forma gráfica más. Esta forma gráfica, ¿no es cierto?, es también una forma gráfica que se utiliza en el colegio secundario, se llama método de la inversión de las rectas de acción. O sea, tengo dos fuerzas paralelas, P y Q, lo que hago es llevar el módulo de Q en la dirección de P y el módulo de P en la dirección de Q, y luego intersectar el inicio y fin de cada fuerza. ¿Sí? Eso me define la resultante. Observamos, señores, que en este caso de fuerzas paralelas que actúan con el mismo sentido, la resultante cae siempre entre el espacio comprendido entre las fuerzas. Esto es muy importante decirlo, ¿sí? Porque vamos a ver qué sucede después en los otros casos. Entonces, ya tratamos el tema de la composición de fuerzas paralelas con el mismo sentido actuando en el plano. Ahora vamos a hablar un poquito de la descomposición. Si hablamos de la descomposición, se pueden presentar los siguientes casos. Si tenemos de dato la resultante y la distancia y módulo de P, la distancia a P y módulo de P, y tenemos como incógnita Q y D2, ¿cómo resolvemos este problema? Bueno, este problema tiene solución gráfica y solución analítica, ¿sí? La solución analítica, que es la que nosotros generalmente recurrimos, sería la siguiente, que el módulo de Q, ya se sabe, como se conoce R y P, Q tiene que ser R menos P, no queda otra. Y a la distancia de 2 la sacamos tomando momento en el punto de aplicación de R, que dice que P por D1 tiene que ser igual a Q por D2, de donde despejamos D2, y ahí ya tenemos en forma analítica las dos incógnitas, el valor de Q y el valor de D2 que buscábamos. Otro caso de descomposición que puede presentarse es ¿qué ocurre si tenemos R, la distancia de 1 y la distancia de 2, y tenemos como incógnita las componentes Q y P? Entonces acá aparecerían los datos del problema, ¿no es cierto? Ahí tenemos R y tenemos como incógnita de 1 y de 2. Entonces lo que hacemos es aplicar eso de que
D1 sobre D2 es igual a Q sobre P, ¿no es cierto? Pero resulta que Q es R menos P, o sea, Bien. pongo toda la ecuación en función de una sola variable y ahí podemos saber P. Y una vez que sabemos P, inmediatamente sabemos Q como R menos P. ¿Sí? O sea que no es ninguna cosa difícil de comprender. Ahora tenemos que pasar a la generalización. Hasta ahora estuvimos estudiando la composición de fuerzas paralelas que actúan con el mismo sentido, pero de dos fuerzas nada más. Si fueran n las fuerzas, ¿no es cierto? Y tenemos que determinar la resultante. Por ejemplo, tenemos F1, F2, F3, F4, y conocemos, por ejemplo, las distancias de cada una de ellas a un cierto punto O, es decir, conocemos de 1, de 2, de 3 y de 4. Entonces, para determinar la resultante de este sistema de fuerzas, lo que hacemos es lo siguiente. R va a ser igual ahora a la suma de los módulos de las fuerzas componentes, o sea, F1 más F2 más F3 más Fn, o sea, va a ser la sumatoria de los F sub i. De esta manera conocemos entonces el módulo o intensidad de la resultante. Y para conocer su ubicación, aplicamos el teorema de Varignón. O sea, tomamos momento con respecto al punto O. Y ahí vamos a tener que R, por su distancia de R, que es la incógnita, va a ser igual a F1 por D1 más F2 por D2 más F3 por D3, que es cada una de las fuerzas por la distancia que conocemos, que no es otra cosa que la sumatoria de F sub i por D sub i. Por lo tanto, D sub R va a ser igual a la sumatoria de F sub i por D sub i sobre R, que es lo mismo que escribir sumatoria de F sub i. No sé si captaron cuál es la idea ahí. Y en forma gráfica se puede hacer un polígono de fuerza para determinar la magnitud o intensidad de R y un polígono funicular para la ubicación de R. Fíjense, si tenemos acá el mismo problema, F1, F2, F3 y F4, lo que hacemos primero es lo que está acá abajo. Hacemos el polígono de fuerzas. En una escala adoptada conveniente, marcamos F1, F2, F3, F4 y nos queda definido el módulo de R. Luego, a una distancia h, también prefijada por ustedes, tomamos un polo O y trazamos los rayos 1, 2 y 3. Posteriormente, estos rayos son llevados al sistema de fuerzas en forma paralela y prolongando el primero y último rayo, tenemos un punto por donde pasa R, cuya dirección ya sabemos que es paralela a las fuerzas componentes. Por lo tanto, con un punto ya podemos ubicar R sin ningún problema. Además, tenemos la dirección de R en el polígono de fuerza, en este que está acá abajo, que nos dice que es vertical, ¿cierto? Bien, entonces hemos terminado en forma de pantallazo el estudio de las fuerzas paralelas en el plano con el mismo sentido. Ahora vamos a ver el caso 2, que son las fuerzas paralelas actuando en sentido contrario. Yo dije que acá había dos casos, ¿sí? El caso 1, que es fuerzas paralelas desiguales y opuestas. En este caso, P y Q tienen distinto módulo o magnitud, ¿sí? Y tenemos que analizar, como hicimos en el caso anterior, primero su composición. Miren, si tenemos que componer dos fuerzas, P y Q, que están aplicadas en los puntos A y B
Fíjense que Q tiene la dirección hacia arriba y que P tiene la dirección hacia abajo y que ambas fuerzas son paralelas. ¿Cómo podemos hacer para determinar la resultante? Bueno, aplicamos el poderosísimo primer principio de la estática, regla del paralelogramo, y procedemos como en el caso anterior. Aplicamos dos fuerzas S colineales de igual magnitud y de sentido contrario en los puntos A y B, lo que me permite obtener las resultantes R1 y R2, R1 en A y R2 en B. Posteriormente trasladamos estas fuerzas hasta su intersección en el punto D, trasladamos hasta su intersección en el punto D y ahí descomponemos de vuelta en S y P y en S y Q. Y S y S se van porque son colineales de igual magnitud y sentido contrario. Y nos queda sobre la misma recta de acción Q y P, que en este caso serían fuerzas colineales, ¿no es cierto? Por lo tanto, para la determinación de la resultante es muy sencillo. Marcamos Q y después bajamos con P y lo que resta es R. R tendrá la dirección de Q porque es la fuerza mayor, ¿no es cierto? Y fíjense dónde cae la resultante. ¿Dónde cae? Fuera del espacio comprendido. El punto C ahora ya no está de entre A y B como era en el caso anterior, sino cae fuera del espacio comprendido entre las fuerzas y siempre del lado de la mayor. ¿Sí? Eso me define la distancia de 1 y la distancia de 2. ¿Sí? Y ahora, para determinar sus relaciones, también hacemos la comparación de los mismos triángulos, que no lo voy a repetir yo porque no tiene sentido. ¿Sí? Comparando los mismos triángulos que comparamos en el caso anterior, ahora vamos a tener que llegamos a la misma fórmula. ¿Sí? Porque el sistema de fuerzas paralelas tiene una sola ecuación, sea para fuerzas que actúan con la misma dirección o con distinta dirección. O sea, fíjense que esta de 1 sobre de 2 igual a Q sobre P es la misma que vimos anteriormente. Entonces, para determinar la resultante, podíamos aplicar el método del paralelogramo, pero también podemos aplicar el método del polígono funicular. El método del polígono funicular consiste en hacer un polígono de fuerzas a escala conveniente, ¿sí? Ponemos Q o partimos del punto A para abajo tenemos P y del extremo de P para arriba tenemos Q. Entonces nos queda R, ese pedacito que es la diferencia que hay entre Q y P, con la dirección de Q, obvio. Tomamos un polo a una distancia conveniente, que la fijamos nosotros, que no es incógnita por lo tanto, y trazamos los rayos 1, 2 y 3. Y con esos rayos 1, 2 y 3, nos encontramos que rayo 1 hasta cortar la fuerza 1, rayo 2 hasta cortar la fuerza 2 y rayo 3 hasta cortar la línea de acción del radio 1. Eso me define el punto C y ahí tengo aplicada R. ¿Hay alguna pregunta para hacer? Profe, Sí. usted puede ir mostrándonos, moviendo el mouse hacia donde nosotros vemos el cursor. Entonces, si usted puede por ahí ir moviendo y señalando con el cursor, nosotros ahí vemos. Si es que... Bueno. Acá tenemos la fuerza P, acá tenemos la fuerza Sí, Q, sí. acá tenemos R. Sí. Sí, eso me olvidé de hacerlo, marcar con el cursor. Bueno, entonces
Idéntico a lo que ocurría en el caso anterior, tenemos para determinar la composición de fuerza, la aplicación del paralelogramo de fuerza y la aplicación del polígono funicular. Acá si en el polígono funicular comparamos los triángulos, similar a lo que hicimos anteriormente, llegamos por supuesto a las mismas fórmulas. ¿Sí? Los caminos son distintos, pero el resultado, es el mismo. Entonces, en base a estos dos estudios que hemos terminado de hacer, llegamos a la conclusión de que un sistema de fuerzas paralelas desiguales y de distinto sentido, o de sentido opuesto, como también se puede decir, cumple siempre o verifica siempre lo siguiente. Primero, la resultante tiene dirección paralela a las fuerzas dadas. Eso es obvio, ¿no es cierto? Pues si se trata de fuerzas paralelas, la resultante tendrá que ser paralela. Segundo, la resultante tiene el sentido de la fuerza mayor dada. También lo vimos en los dos casos anteriores que R tiene el sentido de la fuerza mayor. Tercero, tercer propiedad. La resultante tiene el módulo de intensidad o intensidad igual a la diferencia de los módulos o intensidad de las componentes dadas. En el caso anterior era igual a la suma, ¿no es cierto? Este será igual a la diferencia. Y la cuarta propiedad, la distancia a la recta de acción de la resultante de cada una de las fuerzas es inversamente proporcional a las intensidades de las mismas. Lo mismo que en el caso anterior. Y después dice, la resultante es exterior a ellas y se encuentra del lado de la mayor. Esto se cumple siempre. También podemos resolver este problema en forma gráfica con ese procedimiento que es un procedimiento del método de la inversión de las rectas de acción. Entonces, si tenemos P y Q, entonces lo que hacemos es llevamos a la fuerza P en escala sobre la dirección de Q y a Q en escala sobre la dirección de P y aplicamos el mismo procedimiento anterior. Unimos el principio de una fuerza con el fin de la otra. Y ahora resulta que la intersección va a caer fuera del espacio comprendido entre las fuerzas, del lado de la mayor. ¿Sí? Y su módulo o magnitud va a ser igual a P menos Q. Bueno, eso es lo que dice las explicaciones. Profe, ¿y ahí R sería una fuerza o es la resultante? R es la resultante, porque estamos estudiando el caso de dos fuerzas paralelas, Sí, desiguales y opuestas. sí, sí. R es la resultante. Bien, gracias. Bueno, ahora vamos a estudiar el segundo caso particular. ¿Qué pasa si Q y P son iguales? Si Q y P son iguales, tendríamos el caso de fuerzas paralelas, iguales y opuestas con distintos sentidos. ¿Sí? Entonces, eso me define lo que nosotros vamos a llamar cuplas o par de fuerzas, que es lo que aparece acá en la pantalla. Y vamos por la definición. Se denomina cupla o par de fuerza a un sistema de dos fuerzas iguales y paralelas que actúan en sentidos opuestos. El plano en el que actúan las fuerzas de una cupla recibe el nombre de plano de cupla. Y la distancia que hay entre las rectas de acción de la fuerza, brazo de cupla o brazo de palanca. Y dicho sistema no puede ser reducido a una resultante. ¿Cuánto vale la resultante de una cupla? ¿Quién me sabe decir? 0, 0. ¿Por qué vale 0? porque se anulan las fuerzas, son de distintos sentidos. Entonces quiere decir que el cuerpo está en equilibrio. No. Sí. ¿Está en equilibrio o no?
No hace No, un, hay un- una rotación. Porque rotación. podría tener momento. Hay una tendencia entonces a rotar, ¿no es cierto? ¿Está? Bien. Vamos a ver ahora a las propiedades de las cuplas. Vamos a ver tres propiedades muy importantes. La primera propiedad, la suma algebraica de los momentos estáticos de dos fuerzas que integran una cupla es independiente de la posición del punto del plano que es centro de momento y será siempre igual a la magnitud de una de ellas por el brazo de la cupla. Fíjense, en el dibujito tenemos en los puntos A y B, acá que me pidieron que le marque, en el punto A tengo P y en el punto B tengo P. Y esta distancia que está acá entre estas dos fuerzas llamo A. De acuerdo a lo que leímos en la definición anterior, el momento acá vale P por A. Eso surge de la definición. Y fíjense, si nosotros tomamos momento con respecto al punto A, ¿cuánto vale el momento? P por A. Si tomamos el momento con respecto al punto B, ¿cuánto vale el momento? P por A. Si tomamos con respecto al punto C, ¿cuánto vale el momento? Y va a valer esta distancia más esta distancia por P menos esta distancia por este P, que eso es lo que está escrito acá. Y finalmente me da que vale P por A otra vez. Y si tomara momento con respecto al punto O acá en el medio entre A sobre 2, ¿cuánto valdría? También P por A. Tomé en 4 o 5 puntos y siempre me da que el momento es P por A. ¿Por qué? Porque el momento de una cupla en el plano siempre vale el producto de una de sus componentes por el brazo de cupla. ¿Está? Esta es una propiedad que se aplica muy a menudo y que muchos no se dan cuenta qué es lo que están haciendo. Segunda propiedad de las cuplas. La acción de una cupla sobre un cuerpo cualquiera no se alterará si hacemos girar su brazo de palanca a un ángulo alfa cualquiera alrededor de uno de sus extremos. ¿Sí? Siempre que se mantenga las distancias y las magnitudes constantes. ¿Sí? No es que si yo tengo una cupla y la roto y le cambio la distancia entre ellas, eso está bien. No. Si yo la roto manteniendo la distancia de brazo de cupla y las magnitudes de la fuerza, no hay ningún problema. Y eso está demostrado en el siguiente dibujito. Si tenemos, voy a ir tratando de marcar, como me pidió la alumna, acá tenemos en el punto A la fuerza P y acá en el punto B la fuerza P, esta fuerza P que está acá. ¿Sí? Si yo giro un ángulo alfa alrededor del punto A, por ejemplo, B pasa a la posición C. Y acá esta distancia D tiene que ser igual a la distancia D que había entre A y B. Si utilizamos una fuerza Q y Q', o sea, una bifuerza, sería, ¿no es cierto? Q y Q', aplicada en el punto C y en el punto A, veremos que, de acuerdo al tercer principio de la estática, si le agregamos sistema en equilibrio, ¿no es cierto? La situación no cambia. Entonces, no sé qué dice que toqué acá. Vemos que componiendo P aplicada en A con Q
aplicada en B, o sea, con la bifuerza, me da una cierta R, ¿no es cierto? Y que componiendo acá P, que era la componente original, con Q' me da menos R. Entonces tengo R y menos R, que son colineales de igual magnitud y de sentido contrario. Queda finalmente la fuerza Q aplicada en A y la Q' aplicada en A, perdón, y Q' aplicada en C. Con lo que queda probada que la cupla puede rotar libremente a lo largo de su plano en el que actúa sin que su efecto se modifique o se altere. Bueno, esta es una propiedad que se usa muchísimo también para la resolución de los problemas. Y nos queda por analizar la tercera propiedad. La acción de una cupla sobre un cuerpo no se alterará si modificamos simultáneamente la magnitud de las fuerzas y su brazo de palanca, siempre y cuando el momento permanezca constante. Eso es fundamental, ¿no es cierto? Esto último. Supongamos tener dos cuplas, dice, la M1, que es P por A, esta, y la M2, que es esta, Q por B. Trasladando las cuplas, nos quedaría así, ¿no es cierto? Que nos quedaría que, no sé qué toqué, que metí la pata acá. Nos quedaría entonces, fíjense, P por B y Q por A, si la sobreponemos, ¿no es cierto? Entonces, para obtener una cupla equivalente, o sea, de las dos hacer una sola, manteniendo, por ejemplo, la distancia mayor, pero también lo podemos hacer manteniendo la distancia menor, nos damos cuenta que ahí están las expresiones de esa cupla equivalente. Dos cuplas son equivalentes, entonces, si tienen iguales momentos. ¿Y para qué nos sirve esto que terminamos de estudiar en el caso anterior? Y para determinar la resultante, ¿no es cierto? Si tenemos varias cuplas actuando sobre un cuerpo en un plano, lo que podemos hacer nosotros es determinar la resultante. ¿Y cómo hacemos para determinar la resultante? La resultante vendría a ser la cupla equivalente, ¿sí? O sea que en este caso sería igual a Q por B más P por A. O sea, el momento de la resultante va a ser igual a M1 más M2. Para este caso que tenemos nosotros explicado. Ahora, si lo llevamos a una generalización y tenemos que calcular la cupla equivalente de varias cuplas actuantes en un plano, tendremos que el momento resultante va a ser igual a M1 más M2 más M3 más Mn, o sea, la suma de los M sub I. Y obviamente el equilibrio, ¿cuándo va a haber equilibrio? Cuando la sumatoria de M sub I sea igual a 0. ¿Sí? ¿Se entiende esto? ¿Hay alguna pregunta hasta acá de fuerza paralela que me quieran consultar o que haga falta aclarar? No, profe. Estos son temas ya, algunos de repaso, ¿sí? Ahora vamos a pasar a traslación de fuerzas. Este es un concepto que lo vamos a ocupar un montonazo, sobre todo cuando tracemos los diagramas de momentos flectores, ¿sí? Sabemos
que una fuerza tiene definida su recta de acción. Por lo tanto, toda traslación de una fuerza significa modificar su recta de acción y por lo tanto trae aparejada una alteración en el efecto correspondiente. Si consideramos una fuerza P aplicada en A, tal como está en la figura, y queremos trasladarla a un punto B, para eso, ¿cuál es el recurso que tenemos nosotros? El tercer principio de la estática, ¿no es cierto? En el punto B colocamos una bifuerza P menos P. Una bifuerza es una fuerza en equilibrio, o sea, un par de fuerzas que tienen igual magnitud y sentido contrario. Entonces, si yo quiero correr a la fuerza P que está en A B, en B coloco una bifuerza igual a P. Luego me doy cuenta de que P y menos P, o sea, P aplicada en A y menos P aplicada en B, constituyen una cupla. Entonces, ¿qué resultó de la traslación de una fuerza? La traslación de una fuerza de un punto a otro, entonces está constituido por la fuerza primitiva trasladada al mismo punto de aplicación más un par o momento o cupla. ¿Ven? O sea, cuando se traslada una fuerza, se genera un momento. Esto tienen que recordarlo muy bien porque lo vamos a aplicar muchísimo. Y también inversamente, si tenemos un sistema constituido por la fuerza y un momento, la composición de ambas no conduce a la traslación de una fuerza. Eso es lo que está graficado acá abajo en el último renglón. Que P aplicada en A y M trasladada equivale a M, equivale a esa cupla que está ahí, ¿no es cierto? P menos P separada de. Componiendo esta fuerza, ¿qué me queda? Me queda la fuerza P aplicada en O. O sea, que si yo tengo una fuerza O y la traslado paralelamente a sí mismo a otro punto, me genera un momento. La fuerza más un momento. Y si tengo la fuerza más un momento y quiero volver para atrás, obtengo de vuelta la fuerza. Obvio. No sé si se entendió esto. ¿Están ahí? Sí, profe, se entendió. Siempre la misma alumna me contestan. ¿Los demás qué están haciendo? ¿Están entendiendo? ¿No están entendiendo? ¿Están escuchando? Me dejaron su foto para... Son muy lindos, así que los quiero ver más vale antes que me dejen la foto. Está muy Bueno, bien. Y acá estamos, profe. bueno. Ah, ¿tienen alguna pregunta que hacer por ahora? O si no, voy a pasar al caso general. No, profe, ni una pregunta. No, profe. Bueno, si consideramos varias fuerzas paralelas que actúan en el plano en direcciones opuestas, fíjese, tenemos F1, F2, F3, F4, F5, de donde F1, F2 y F4 tienen dirección hacia abajo y F3 y F5 tienen dirección hacia arriba. Y me piden, determine el resultante, ya no más de dos fuerzas como veníamos haciendo, sino de N fuerzas paralelas. ¿Sí? Entonces, acá lo que podemos hacer es hallar una resultante de las fuerzas que vienen hacia abajo y una resultante de las fuerzas que vienen hacia arriba, R1 y R2. ¿Sí? Bueno, ¿y qué puede pasar con R1 y R2? Que sean no colineales, como yo lo expongo ahí, o bien que sean colineales. Son las dos únicas posibilidades que tiene. Entonces, vamos a analizar los distintos casos que pueden presentarse. Si R1 es distinto a R2, ¿qué pasa? Sean colineales o no colineales, ¿qué existe?
resultante. La resultante. Claro. Sea paralela o no sea paralela, ¿no es cierto? Pero R1 distinto a R2 existe resultante. El segundo caso, ¿qué pasa si R1 es igual a R2 y son no colineales? En este caso, ¿qué hay? Cupla o par de fuerza. Y el tercer caso, si R1 es igual a R2 y son colineales, el sistema se encuentra en equilibrio. Esas son las tres posibilidades que tiene un sistema de fuerzas paralelas que constituye en el caso general. Que tenga resultante, que tenga cupla o que esté en equilibrio. Esto lo vimos en el análisis en forma gráfica, ahora lo vamos a ver en forma analítica. Bueno, para estudiar este problema en forma analítica necesitamos un par de ejes coordenados X e Y y conocer las distancias al eje Y de cada una de las fuerzas. ¿Sí? Entonces, a la resultante, al módulo de la resultante lo vamos a hallar como la sumatoria de los F sub I. Es decir, la sumatoria de los módulos o intensidades de las fuerzas componentes. Y para determinar su ubicación podemos aplicar, por ejemplo, el teorema de Varignón. ¿Sí? El momento con respecto al eje Y sería R por dr más F1 por D1 más F2 por D2 más F3 por D3 más F sub I por D sub I. ¿Sí? Y de ahí despejamos de R, que es nuestra única incógnita. Entonces, ¿cuáles son los datos que vamos a ir obteniendo? Si de la sumatoria de F sub I es distinto de 0, ¿qué pasa? Existe resultante. Ahora, si la sumatoria de F sub I es igual a 0, ahí tengo que ver qué pasa con el momento. Porque si el momento M sub I es distinto y si es igual a 0, existe equilibrio. Ojo de cada sistema de fuerzas, ¿no es cierto? Fíjense que esto no es para nada igual a lo que estudiamos en la clase pasada, que fueron las fuerzas concurrentes. Estas son las fuerzas paralelas. Bueno, acá hacemos un caso, un análisis más detallado. En el primer caso, si es distinto de 0, o sea que la resultante es fácil de obtener, ¿sí? El signo me va a decir si va para arriba o si va para abajo. Y para saber su ubicación también resulta sencilla, porque aplicamos el teorema de Bernoulli, el teorema de Varignón, con respecto al eje Y. Entonces tengo R por XR igual a sumatoria de F sub I por X sub I, despejo XR. Y para el segundo caso, si la sumatoria de F sub I es igual a 0, en el segundo caso, la sumatoria de F sub I en este caso dice distinto de 0, pero está mal ahí. Hay que poner igual a 0. Distinto de 0 era el primero. Hay un error ahí. Si la sumatoria de F sub I igual a 0 y la sumatoria de momento es distinto de 0, existe cupla. Y el tercer caso, si la sumatoria de fuerza de F sub I igual a 0 y el momento también es 0, existe equilibrio. Sí, hay que corregir ahí el errorcito ese que dice distinto, tiene que decir igual. Bien. ¿Alguna pregunta con relación a las fuerzas paralelas actuando en el plano? No, profe. No, profe.
Bueno, nosotros habíamos dicho que íbamos a estudiar a las fuerzas colineales, pero como que era un caso particular de las fuerzas concurrentes, la estudiamos dentro de las fuerzas concurrentes, ¿se acuerdan? Luego estudiamos hoy a las fuerzas paralelas y ahora nos queda por estudiar el caso general de fuerzas o fuerzas no concurrentes en el plano. Yo no sé si les comenté en la clase pasada que para el caso del FLIES, él divide a los sistemas de fuerzas plano en dos tipos, en fuerzas concurrentes en el plano y fuerzas no concurrentes en el plano. Y considera que son fuerzas concurrentes a las que concurren a un punto O en el plano o también a las fuerzas paralelas, porque a las fuerzas paralelas la consideran que concurren a un punto impropio, es decir, que se intersectan en el infinito. Si yo digo que dos fuerzas se intersectan en el infinito es porque son paralelas. Bien. Vamos a ver ahora las fuerzas no concurrentes en el plano o caso general de fuerzas en el plano. En este caso, las fuerzas aplicadas no son colineales, ni concurrentes, ni paralelas, sino son ninguna de las tres anteriores, que es caso general. ¿Cómo podemos hacer para determinar la resultante ahora? Vamos a considerar un sistema de fuerza aplicado sobre un cuerpo, que son las fuerzas F1, F2, F3 y F4, en los puntos A, B, C y D, como se ve ahí en la gráfica, ¿no es cierto? Fíjense, en el punto A tenemos aplicado F1, en el punto B tenemos aplicado F2, en el punto C tenemos aplicado F3, y en el punto 4 tenemos aplicado, acá, en el punto D tenemos aplicado F4. ¿Cómo hacemos para determinar la resultante? Es decir, para reducir este sistema de fuerza a una única fuerza. Bueno, tenemos dos procedimientos. Uno es el procedimiento iterado o reiterado del paralelogramo de fuerzas y el otro es el método del polígono de fuerzas. Veamos primero cómo procederíamos en el caso de la aplicación del paralelogramo de fuerzas. Tenemos que aplicarlo en forma iterada o reiterada. ¿Cómo es esto? Bueno, trasladamos a la fuerza F1 aplicada en A y a la fuerza F2 aplicada en B hasta su intersección y acá encontramos una resultante. Esta la vamos a llamar resultante 1,2. Luego a la resultante 1,2 la intersectamos con la dirección de F3 y acá procedemos de la misma manera y obtenemos la resultante R1,2,3. Luego esta resultante la trasladamos hasta intersectar con la dirección de F4 y obtenemos la resultante final, la resultante total, finalmente, ¿no es cierto? RT. Bien, este procedimiento que se llama método iterado o reiterado del paralelogramo de fuerzas es un método poco usado, porque fíjense que tenemos solo 4 fuerzas y ya se nos complicó casi el dibujo. Entonces, el método que más se utiliza es el de al lado, el polígono de fuerzas, que consiste en elegir una escala apropiada de X kilonewton sobre 1 centímetro y trazamos a escala el valor de F1, F2, F3 y F4, y eso ya me define la RT, ¿no es cierto? O sea, me define el valor de la resultante total. Porque el polígono resultó ser abierto, tenemos resultante. Recordamos que la resultante tiene sentido contrario a las fuerzas dadas o componentes. Luego tomamos un polo O cualquiera y tenemos el rayo 1, rayo 2, rayo 3 y rayo 4 y vemos que
el último y el primer rayo se intersectan en un punto por donde pasa RT y coinciden los resultados. Bien, este es el procedimiento que vamos a utilizar nosotros en la práctica, el método del polígono de fuerza. Todo eso, lo que yo estoy comentando, dice acá. Y el polígono de fuerza, ustedes saben que puede ser abierto o cerrado. Entonces, si el polígono de fuerza está abierto, el sistema admite resultante. Si el polígono de fuerza es cerrado, R es 0. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que investigar si el sistema tiene una cupla actuante o cupla resultante, o bien si se encuentra en equilibrio. Sí, esas son las dos situaciones que ya vamos a ver cómo lo vamos a hacer en forma gráfica y analítica para contemplar esto que estamos diciendo. Pasamos entonces al método analítico. ¿Cómo sería el método analítico acá? O sea, la solución analítica. Las expresiones analíticas que rigen los tres casos anteriores son, primer caso, si existe resultante. Ustedes saben, en el método analítico, lo que primero que hacemos nosotros es utilizar un par de ejes cartesianos X e Y. Cuando proyectamos sobre el eje de las X, vamos a tener que XR es igual a la sumatoria de XY y R igual a la sumatoria de Y. Y para obtener R lo hacíamos por Pitágoras, ¿se acuerdan? Y para la ubicación de R, que ahora ya conocemos el módulo, para la ubicación de R podemos aplicar el teorema de Varignón o trigonometría. Sí, cualquiera de las dos alternativas. El segundo caso, existe cupla. En este caso, la sumatoria de X y la sumatoria de Y van a ser 0. Pero la sumatoria de momentos tiene que ser distinto de 0, y esa es la cupla actuante. Y finalmente, existe equilibrio cuando la sumatoria de X, la sumatoria de Y y la sumatoria de momento es igual a 0, lo que recibe el nombre de ecuaciones fundamentales de la estática. Y esta es el sistema de ecuaciones que rigen el equilibrio de los sistemas de fuerza que actúan en el plano. Es sumamente importante. También, aplicando el concepto de momento, ¿sí? Estas tres fórmulas pueden reemplazarse por la sumatoria de momento con respecto a 3 puntos, que obviamente no tienen que estar alineados entre sí, ni con respecto al... no, en este caso no hay punto de concurrencia porque son casos generales. Así que los 3 puntos tienen que estar no alineados, nada más. Sería, si tenemos este sistema de fuerza, ¿no es cierto? Fíjense, el punto A, el punto B y el punto C no tienen que estar alineados. Porque si están alineados no nos garantiza que se encuentre en equilibrio el cuerpo sobre el cual actúa. Bueno, ahora vamos a ver la solución de los 3 casos, pero en forma gráfica. Vamos al caso A. Si tenemos las fuerzas F1, F2, F3 y F4 y queremos determinar la resultante, lo que hacemos es, a escala conveniente, hacemos un polígono de fuerzas y ahí ya obtengo el valor y la dirección que tiene la resultante. Luego trasladamos en forma paralela estos rayos del polígono hasta intersectar cada una de las fuerzas y prolongando el primero y último rayo obtenemos un punto por donde pasa R que tiene la dirección paralela a la obtenida en el polígono de fuerzas. ¿Sí? O sea que esta R tiene que ser, esta R
tiene que ser paralela a esta R que está acá. Entonces, cuando el polígono cuando el polígono de fuerza es abierto, existe R. Y cuando el polígono funicular también es abierto. Fíjense, 1, 2, 3, 4, 5, abierto acá. O sea que cuando es abierto el polígono de fuerza y abierto el polígono funicular, existe resultante. Veamos qué pasa ahora. Existe cupla. Si tenemos las fuerzas F1, F2 y F3, y cuando hacemos el polígono de fuerza a escala conveniente, nos queda que F1, F2 y F3. ¿Cómo resultó ser este polígono de fuerza? Cerrado. Entonces, ¿qué significa esto? Que R es igual a 0, o sea que no existe resultante. Tomamos los rayos 1, 2 y 3 y lo trasladamos acá. ¿Ven? Rayo 1 hasta cortar la fuerza 1, rayo 2 hasta cortar la fuerza 2, rayo 3 hasta cortar la fuerza 3 y rayo 4. Me queda acá, fíjense, ya vamos a ver en un momento que los rayos del polígono funicular son fuerzas y que este conjunto de rayos que está acá arriba, el conjunto de rayos que está... Esto parece que tengo que borrar esto. Ahí está. Los rayos funiculares, ¿no es cierto?, son un sistema de fuerzas equivalente. Bien. Entonces, cuando el polígono de fuerza es cerrado y el polígono funicular, ¿no es cierto?, es abierto, existe cupla. Y el tercer caso, cuando el polígono de fuerzas es cerrado y el polígono funicular es cerrado, existe equilibrio. Fíjense, tenemos acá F1, F2 y F3, trazamos F1, F2, F3, polígono de fuerza cerrado. Trazamos rayo 1, rayo 2, rayo 3, rayo 4. Ahora nos queda, fíjense, que el rayo 1 viene hasta la fuerza 1, rayo 2 hasta la fuerza 2, rayo 3 hasta la fuerza 3, y acá tengo el rayo 4. El rayo 4 son dos fuerzas iguales, colineales de igual magnitud. Esto se llama polígono funicular cerrado. Y finalmente todo esto lo trasladamos a una tablita que dice que cuando el polígono de fuerza es abierto y el funicular es abierto, tenemos el primer caso, existe resultante. Cuando el polígono de fuerza es cerrado, pero el funicular es abierto, estamos en el segundo caso, existe cupla. Y cuando es cerrado, cerrado, estamos en el tercer caso, existe equilibrio. Bueno, entonces esto sería con relación a las fuerzas que constituyen el caso general en el plano. Vamos a analizar un poquito qué es el polígono funicular, porque lo estuvimos usando sin hacer un estudio completo de lo que es el polígono funicular y lo vamos a explicar ahora. El polígono funicular es una importante herramienta con que cuenta la estática para la resolución de los problemas, sobre todo para hallar la ubicación de la resultante de un sistema de fuerzas no concurrentes. Pero además, esto no se agota ahí, sino que sus propiedades también sirven para el cálculo de las reacciones en forma gráfica de las vigas o para el trazado de los diagramas de momentos flectores, que lo vamos a estudiar más adelante, y que es de fundamental importancia en el cálculo de las estructuras. Así que hay que aprender a hacer bien los diagramas de momentos. Bueno, si tenemos un cuerpo en donde están aplicadas las fuerzas F1, F2,
F1 y F2, hacemos el polígono a escala, hacemos el polígono de fuerza a escala y ponemos a escala F1 y a escala F2. Esto me define el módulo de R y su dirección. Luego tomamos los rayos funiculares 1, 2 y 3 y trazamos rayo 1, rayo 2 y rayo 3. Vemos que la prolongación del rayo 1 y el rayo 3 me define un punto y por este punto pasa la resultante que tiene que tener la dirección paralela a la obtenida acá, en el polígono funicular trazado sobre el sistema de fuerzas. Bien, si analizamos qué son los rayos, fíjense que el rayo 1 más el rayo 2 me da como resultante F1 y que el rayo 2 más el rayo 3 me da como resultante F2. Pero como yo tenía 2 para acá y 2 para acá, los rayos interiores se anulan y me quedan los rayos externos. Por eso es que se traza el primero y último rayo, para determinar el punto, porque todos los otros se anulan entre sí. Bueno, esto sería una aplicación muy elemental del polígono funicular que veníamos utilizando y no lo estábamos explicando por qué, qué eran los rayos polares. Los rayos polares es un sistema de fuerzas equivalente al dado. Bueno, vamos a ver ahora un poquitito propiedades del polígono funicular. Propiedades del polígono funicular. La primera propiedad dice lo siguiente: los infinitos polígonos funiculares que podemos trazar se cortan siempre en un punto de la recta de acción de la resultante. Fíjense, si tenemos la fuerza F1, F2 y F3, hacemos un polígono de fuerzas a escala conveniente, F1, F2, F3, y acá ya nos queda marcada cuál es la resultante, ¿no es cierto? ¿Cuál es la dirección y cuál es su módulo en forma gráfica? Trazamos el polígono de fuerza 1, 2, 3 y 4. 1, 2, 3 y 4. Sería este polígono que está acá. Prolongando el 4 y el 1 me da un punto de R. Ahora cabríamos preguntarnos, ¿qué pasa si nosotros a este mismo sistema de fuerza le cambiamos el polo y lo ponemos acá en O'? Entonces vamos a tener rayo 1', 2', 3', 4'. Si llevamos esto acá, el 1', el 2', el 3' y el 3', que es este, perdón, y el 4', y después trasladamos el primero y último rayo, me da otro punto que cae también sobre la dirección de R. Esto es muy importante. ¿Por qué es muy importante? Porque si esto no ocurriera, ¿no es cierto? El polígono funicular no serviría porque habría infinitas soluciones. Eso lo digo más abajo, acá. Si no fuera que se corten en un mismo punto, llegaríamos al absurdo que un sistema plano de fuerzas, ¿no es cierto?, un sistema plano de fuerza admite infinitas ubicaciones de la resultante, o sea, resulta indeterminado. Indeterminado nosotros dijimos que no nos sirve. Segunda propiedad de los polígonos funiculares, muy interesante esta. Los lados homólogos o correspondientes de dos polígonos funiculares, reitero que los lados homólogos son estos, 1 y 1. ¿Sí? ¿Está? O sea, el rayo en el polígono de fuerza y el rayo en el sistema de fuerza.
Bueno, entonces, los lados homólogos correspondientes de dos polígonos funiculares, cualquiera, de un mismo sistema de fuerzas plano, se cortan en puntos de una recta de acción denominada eje polar o eje de homología, que es paralela a la recta determinada por los polos de los respectivos polígonos funiculares. ¿Sí? Fíjense, si nosotros trazamos un polígono funicular tomando como centro polo del polígono de fuerza al punto O, vamos a tener el rayo 1, el rayo 2, el rayo 3 y el rayo 4, ¿no es cierto? ¿Sí? Ahora, si cambiamos el polo y pasamos a O', acá tenemos 1', 2', 3' y 4', ¿sí? Supongamos que que yo quiero hacer pasar por un punto tal como el M. Entonces, ya el primer polígono ya lo hacía cumplir con esa condición. Ahora, al segundo, para obtener el segundo polígono, tomamos como eje de homología, ¿cierto? O eje homólogo a esta recta que llamamos acá MM, a esta recta. Y vamos a ver que los lados homólogos concurren al punto. Es decir, si yo traslado el radio 3 y el radio 3', se cortan sobre el eje de homología. ¿Ven? Todos los rayos 4 y 4 se cortan, 2 y 2 se cortan, y 1 y 1 se corta por obligación, pues yo dije que iba a pasar por M. Vamos a ver qué dice la teoría acá abajo. Observamos que el rayo 1 y 1' se intersectan en M, el rayo 2 y 2' en A, el 3 y 3' en B, que eso es lo que estuve mostrando al final. Definiendo dichos puntos, una recta llamada eje polar o eje de homología. Si el eje de polar o de homología coincide con la prolongación de cualquiera de los rayos polares del primer polígono, dicho rayo será común a ambos polígonos funiculares. También esta propiedad nos permite proceder a la inversa, es decir, adoptando un eje de homología o polar contrario, podemos trazar un segundo polígono funicular del mismo sistema sin necesidad de ubicar previamente a su polo ni trazar los rayos polares. ¿Sí? Esta es una ventaja que tiene este sistema. Vamos a la... ¿Hay alguna pregunta? No, profe. Bueno, vamos a la tercera propiedad. El lugar geométrico de los polos de los infinitos polígonos funiculares de un mismo sistema de fuerza que pasan por dos puntos es una recta que pasando por el polo de uno cualquiera de ellos es paralela a la recta determinada por ambos puntos. ¿Cómo se interpreta esto? Si tenemos un sistema de fuerza que constituye en el caso general y dos puntos A y B, y nosotros queremos encontrar el polígono funicular que pase por A y que pase por B en forma simultánea, ¿qué hacemos? Hacemos el polígono de fuerza primero, con la fuerza F1, F2 y F3 a escala, determinamos R en magnitud y dirección, y tomamos un primer punto O, y trazamos el rayo funicular 1, 2, 3, 4, ¿no es cierto? Entonces, rayo 1 hasta cortar la fuerza 1, rayo 2 hasta cortar la fuerza 2, rayo 3 hasta
la fuerza 4 y después el rayo 4. Nosotros obviamente hacemos pasar el rayo 1 por el punto A, que era uno de los puntos por el cual tenía que pasar el polígono que estábamos buscando. El polígono funicular, ¿no es cierto? Entonces, al obligar a pasar ahí por 1, ya tengo resuelto el problema. Pero lo que ocurre es que el rayo 4 no me pasa por B. Eso ocurre la mayoría de las veces, salvo que tengamos una suerte enorme que elijamos un punto que justo me da que pasa por ahí por B. También puede suceder eso, pero es lo menos probable. Lo más probable es que aparezca así. Entonces, para buscar cuál es el polígono que pasa por ahí por B, lo que tenemos que hacer es tomar un eje de homología o un eje un eje polar, ¿sí? Donde se intersectan los lados homólogos. Si nosotros en este caso tomamos como eje de homología al rayo 1, vamos a ver que, voy a bajar un poquito, si miramos en el punto B, vamos a tener que, uniendo B con el rayo 1, que es el eje de homología, y luego desde ese punto podemos trazar el rayo 4'. Al tener el 4', esto me permite trazar el 3', el 2' y el 1', que son coincidentes, porque estoy tomando al rayo como eje de homología. Entonces he logrado encontrar al polígono que buscaba, es decir, que pasa por los puntos A y B. Estas son las explicaciones que yo termino de darle. Cuarta propiedad. Los vértices del polígono funicular se encuentran siempre sobre las rectas de acción de las fuerzas dadas y tienen sus rayos paralelos a los rayos polares. Bueno, esta es la cuarta propiedad. Polígono funicular que pasa por un punto. Ahora vamos a ver cómo podemos hacer nosotros para obtener el polígono funicular que pasa por un punto, por 2 puntos y por 3 puntos. Bueno, si yo tengo un sistema de fuerzas dado y me piden que el polígono funicular pase por un cierto punto, por ejemplo, en el caso del apunte yo puse el punto M, y que la exigencia es que el segundo rayo pase por M. Entonces lo que hago es, hago el polígono tranquilamente, F1, F2, F3, F4, F5, si hubiera, tomo un polo O, y lo único que hago yo es, para que el polígono funicular pase por el punto M, que es el rayo 2, comienzo trazando ese rayo. Trazo primero el 2, después trazo el 1 y después todos los demás. Entonces es muy fácil trazar el polígono funicular que pasa por un punto. Ahora, si tuviésemos que trazar uno que pasa por 2 puntos, ¿cómo lo vamos a hacer? Fíjense, tenemos que buscar que tenemos 4 fuerzas, F1, F2, F3 y F4, y buscar que el polígono funicular pase por el segundo rayo por el punto M y el cuarto rayo por N. Entonces, ¿cómo hacemos?
Hacemos primero el polígono el polígono de fuerzas, perdón, F1, F2, F3 y F4, y lo unimos con el punto O, que yo tomé como polo o centro o foco del funicular, y obtengo los rayos 1, 2, 3, 4 y 5. Llevo eso al sistema de fuerza y hago que el segundo rayo pase por M y luego trazo el resto de los rayos, 1, 3, 4 y 5. Es muy difícil que de entrada le pegue que el rayo 4 pase por N. Puede suceder porque hay infinitos puntos que me dan esta solución, pero en la mayoría de los casos no logramos que pase de entrada por los dos puntos. Para lograr que pase por el punto N, lo que tenemos que hacer es tomar un eje de homología, ¿sí? Y vamos a tomar como eje de homología, por ejemplo, el rayo 2. ¿Sí? Entonces, estiro el rayo 2 y ahí tengo el punto O'. ¿No es cierto? Y eso me va a dar el rayo 1', 2', 3', 4', 5'. ¿Está claro? O sea que la prolongación del rayo 2 y la intersección con el rayo 4' me define el punto K. ¿Sí? O sea, 4 intersectado con el eje del rayo 4, con el eje de homología N', entonces eso me define el punto K. Y así voy encontrando los distintos puntos y obtengo el polígono funicular que pasa por los puntos M y N, cuyo segundo rayo pasa por M y cuyo cuarto rayo pasa por N. Estas son las explicaciones, ¿no es cierto? Ah, me faltó decir que si unimos los puntos M y N, tenemos la línea AB. Y esa línea AB me define el lugar geométrico de los infinitos puntos que me dan, ¿no es cierto?, que el polígono funicular pasa por A y por B. Si llevamos esa paralela al diagrama de abajo, vemos que nosotros tomamos un punto O' sobre esa línea, pero si lo hubiésemos tomado más atrás o más adelante sobre la línea AB, siempre obtendríamos el polígono funicular que pasa perfecto por los puntos que yo quiero, ¿no es cierto? Pasamos ahora al polígono funicular que pasa por 3 puntos. Ahora necesitamos que el rayo 1 pase por M, que el rayo vamos a leer para no equivocarnos. Y tenemos 3 puntos, M, N y Q, y los rayos son el 1, el 3 y el 6. El 1, el 3 y el 6. Ahí tenemos los puntos. El N, el A, el M estaría acá, el N estaría acá, y el Q está acá. O sea, yo tengo que encontrar un polígono funicular que pasa por estos 3 puntos. Bueno, lo primero que hacemos es el polígono de fuerzas, colocando en una escala conveniente el valor de cada una de las fuerzas que está acá. 1, 2, 3, 4, 5.
y tomamos un polo O, que es este que está acá arriba. Y ahí tenemos rayo 1, rayo 2, rayo 3, rayo 4, rayo 5. ¿Sí? Y trazamos estos rayos de tal manera que el rayo 1 cumpla con la primera condición. Fíjense, trazamos el rayo 1, que está acá, perdón, este es el 1. 2, 3, 4, 5 y 6. Como vemos, con este primer polígono funicular lo único que logramos es que pase por uno de las incógnitas, por el punto M, y por lo general no pasa por Q ni por N. ¿Sí? Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es hacerle pasar por M y por N. O sea que el polígono funicular que pasa por 2 puntos. Pero para eso vamos a aprovechar lo que estudiamos en la propiedad anterior y vamos a unir M con N y vamos a tomar eso como eje de homología. ¿Sí? Entonces, como eje de homología, buscamos el rayo que pasa por N, intersecta al eje nosotros teníamos el rayo 3 que no pasaba, ¿no es cierto? Ahora le hacemos pasar el rayo 3 por ahí y eso nos define el rayo 3'. ¿Sí? Una vez que tengamos el rayo 3', obtenemos de la misma manera los rayos 4', 5', 6' y de este lado el 2' y el 1'. Hemos logrado entonces que el polígono funicular cuyo primer rayo pase por M y cuyo tercer rayo pase por N. Ahora, 1M con N, ustedes ya saben que este eje de homología es el lugar geométrico de los infinitos polígonos funiculares que me dan solución de pasar por M y por N, o sea, por 2 puntos. Y lo uso de eje de homología, o sea, un segundo eje de homología. Cada vez que va apareciendo un punto, tenemos que crear un eje de homología. Entonces, tomamos como eje de homología y pasamos que el rayo 6 segunda, el rayo 6 segunda tiene que ser este que está acá, que se intersecta con J. ¿Sí? ¿Se entiende esto? En cambio, el rayo 6', que era el del segundo polígono funicular, el que daba, tengo que tomar que esta era la solución de que pasaba por M y por N, ¿no es cierto? No define J. Y después hago lo mismo manera sobre este eje de homología, como en el caso anterior, y ahí voy a obtener un nuevo polígono funicular que pasa por los 3 puntos, que pasa por M, que pasa por N y que pasa por Q. Todas las explicaciones de esto, todas las explicaciones están en el apuntecito, están acá. Bueno, ¿alguna pregunta así? Vamos terminando la clase de hoy. Profe, una consulta. Pregunta. Sí, una pregunta. Esto es muy frecuente el uso de esto de solicitar que el polígono funicular pase por 1, 2 o 3 puntos. No, no es frecuente.
son propiedades del polígono funicular, porque los métodos gráficos que yo estoy explicando es para conocimiento de ustedes, pero lo que en la práctica se requiere son los procedimientos analíticos, ¿sí? Esto sería conocimiento nomás de ustedes, ¿no es cierto? Para conocimiento de ustedes, cómo sería la solución gráfica, ¿sí? ¿Cómo lograr que un polígono funicular pase por un punto, por 2 puntos, por 3 puntos? ¿Cómo se hace? Porque le vamos a pedir la solución gráfica a nosotros en el trabajo, caso del trabajo práctico número 2, creo que es caso general de fuerzas ya. ¿Sí? Ahí van a tener que determinar esto que vamos a ver ahora, que se llama línea de cierre. Y ahí vas a necesitar tener estos conocimientos. ¿Sí? Ok, profe. Pero los procedimientos gráficos solo se estudian una vez para que usted sepa, ¿no es cierto? En este caso, en estabilidad 1. ¿Sí? ¿Estuvieron leyendo el libro de Enrique Flies o no? ¿O no tuvieron oportunidad todavía de encontrarlo? No, profe. Yo la verdad todavía no, profe. Bueno, tienen que tratar de no dejar pasar tiempo y está escaneado ese libro. ¿Sí? Los del centro de estudiantes ya lo tienen escaneado, así que pídanle, ¿no es cierto? Nosotros no podemos levantar en la plataforma porque está protegido por derecho de autor. ¿Sí? Sí, profe. Pero ya está escaneado el tomo 1 y el tomo 2, se pueden agenciar de los 2 tomos, porque es un libro muy importante, no solo para estabilidad 1, sino también para estabilidad 2 después. Bueno, ¿cuál es la aplicación más importante del polígono funicular? Bueno, es lo que llamamos polígono funicular cerrado, o también llamado línea de cierre. Entonces, una de las aplicaciones importantes del polígono de fuerza es el llamado polígono funicular cerrado, que sirve para calcular las reacciones de vínculo o por medio de la llamada línea de cierre. Si consideramos el caso general, es decir, que las fuerzas no fueran paralelas, actuando sobre una viga simplemente apoyada, y queremos determinar las reacciones de vínculo, en forma gráfica tendremos. Fíjense, yo puse un ejemplito muy sencillo. Tenemos el apoyo A, el apoyo B, una viga simplemente apoyada, y las cargas P y Q. ¿Cómo hacemos para encontrar en forma gráfica la RB y la RA? O sea, las reacciones en B y las reacciones en A. Ya hemos dicho que cuando el apoyo, me estoy adelantando, después vamos a tener una clase de 1 hora y media también para estudiar los apoyos constructivos, ¿no es cierto? Pero por ahora vamos a decir que este apoyo que está acá recibe el nombre de apoyo móvil y la forma que reacciona este apoyo es con una fuerza siempre normal a esta dirección, que es el plano sobre el cual se sustenta. ¿Sí? Entonces, ¿cómo resolvemos este problema en forma gráfica? Tenemos una escala de fuerza y ponemos P y ponemos Q. ¿Sí? A continuación iría RB. Pero ¿hasta dónde va RB? Hasta su intersección de esta vertical con esta línea que está acá, que es la línea de cierre. ¿Y cuál es la línea de cierre acá? La línea de cierre acá es el punto que va desde el punto A hasta la intersección del
rayo 3 con la vertical que pasa por el punto B. Si yo trazo una paralela a esta, acá, vieron que es esta, me define R y por lo tanto acá tendré RA, P, Q, R, RA, RB y RA. ¿Se entiende cómo es el tema de la línea de cierre? Ustedes van a hacer en ejercicios mucho más complejos, ¿no es cierto? Que estos trabajos son bastante laboriosos, pero en fin, forma parte de la formación que tenemos que tener para saber calcular las reacciones o los diagramas u otros problemas que presentan la estática con estas herramientas que reciben el nombre de polígono de fuerza. Bueno, ¿alguna preguntita? Algo para Profe, preguntar. No, profe, profe. ¿cuál es la tercera fuerza que vamos a trabajar? ¿Cómo la tercera fuerza? O sea, nos había nombrado las fuerzas paralelas, las concurrentes. Ya estudiamos a la fuerza concurrente en el plano y hoy terminamos con las fuerzas paralelas y con el caso general de fuerza. Ya terminamos con las fuerzas en el plano. Lo único que me queda es la aplicación de las fuerzas. Lo que me queda por estudiar es la aplicación de las fuerzas no concurrentes, que se denomina cálculo de reticulados. Que eso lo vamos a dejar para la clase venidera. Porque necesitamos estar bien despiertos para tratar de entender este tema. Por eso, hay preguntas para hacer de todo lo que hemos conversado hasta hoy. Yo le quiero preguntar acerca del libro, profe. Es de Enrique Files, ¿no? Flies, Flies o algo así. F-L-I-E-S-S. Sí, ya lo encontré. Está en PDF. Los profesores de prácticos también tienen en PDF. Creo que tienen. Hay un libro que está puesto en la plataforma, ¿no es cierto? Ese creo, yo lo descargué de ahí. ¿Usted descargó ahí? ¿Quién habla? ¿Santiago Vargas? Abogado. ¿Eh? No, abogado. Abogado. Bueno, el problema, ¿sabe cuál es el problema, abogado? Que esos libros están protegidos por derecho de autor. Te van a decir desde la plataforma, retírelo porque eso pásense entre ustedes en forma particular. Sí, por Google Drive uno puede pasar el enlace. No, profe, pero en la plataforma no está en el libro específicamente, lo que está es el enlace. Entonces nosotros ingresamos al enlace y ahí lo podemos descargar. Ah, bueno. ¿Y solo de ese libro o hay otros más? Está el tomo 1 de Enrique Fliels y el 2. Y después Estática de Rosenheimer. Sí. También está escaneado el de Meridan y está también el de Timoshenko. Sí, esos tres que le nombré son los que están en la plataforma, profe. Los otros Bueno, hay que conseguirlos. sí. Ustedes también pueden bajar libros, porque ahora en internet existen numerosos libros. Estos son los clásicos, digamos. ¿Sí? Inclusive también pueden acceder a las plataformas de otras universidades, por ejemplo, de la UNE, Córdoba, la Tecnológica, ¿no es cierto? Y van y buscan esta materia de estabilidad 1
o Mecánica Técnica 1 se llama también. Y ahí pueden acceder a los prácticos, a la teoría de los profesores de esas universidades. Así como nosotros tenemos lo nuestro, ¿no es cierto? Ellos también tienen mucho material interesante. La UNE tiene mucho material interesante porque tienen equipos de cátedra que vienen trabajando juntos hace muchísimos años, ¿no es cierto? Mucho material recopilado en todo este tiempo, ¿no es cierto? Así que también pueden ingresar en universidades del exterior, ¿sí? Tanto las norteamericanas, hay que saber un poquitito de inglés nomás, como las mexicanas o peruanas o chilenas, ¿no es cierto? Y ahí van a encontrar mucho material de esta materia, algunos muy interesantes, que si lo pueden bajar y poner a disposición de sus compañeros sería muy bueno. Otra pregunta para hacer. Yo ninguna, profe. No, profe. Bueno, vamos a mirar a ver si está conectado el ingeniero Urbieta para la asistencia de hoy, porque yo no bajé la lista, no la imprimí todavía. Mario, ¿estás por ahí? ¿Está conectado? ¿Lo ven ustedes? No está. Martín Urbieta está. Martín, ¿vos no tenés la lista para tomarle la asistencia, Martín? Está silenciado, profe. No, tiene... Ahí se conectó el profe Mario Urbieta. ¿Ahí se conectó? Sí. Mario, por favor, Sí. ¿podemos ver el Sí. tema de la asistencia de hoy? Sí, perfecto, perfecto. Entonces, Acosta Marcelo. Acosta Marcelo, está. ¿puedo tomar? Sí, no está Bueno, Costa Marcelo. bueno. Amarilla Leila. Presente, profesor. Gracias. Aquino Karina. Presente, profesor. Gracias. Arca Blácida. Presente, profe. Argañarás Bricia. Presente, profe. Gracias. Argañarás Bricia. ¿Me escuchó, profe? Arca. Sí, señorita. Sí, señorita. Ok. Astorga. Presente, Néstor. profesor. Bueno. Barrio Nuevo. Marcela. Sí, presente. Gracias. Barrio Silvia. Presente. Flor Sandro. Presente, profe. Gracias. Galarza Francisco Eliseo. Presente, profe. Gracias. Galván Miguel. Genes Ignacio. Acá dice presente, no me funciona el micrófono. ¿Quién de todo, Guillermo?